Buenos días, bienvenidos a todos y todas los que están siguiendo esta transmisión en vivo del Acto Internacionalista de Razón y Revolución en el Día Internacional de los Trabajadores por el Socialismo. Queremos recordarles ante todo que a las 17 horas, por estos mismos canales, vamos a transmitir una conferencia en vivo con panelistas internacionales. Hoy también estuvimos acompañando temprano el acto que realizaron los trabajadores del frigorífico Penta. Nos solidarizamos con los compañeros y con todos los sectores en lucha contra los despidos. Exigimos su reincorporación inmediata y que la crisis la paguen los capitalistas. Para dar comienzo a este acto, vamos a comenzar leyendo las adhesiones de aquellas organizaciones internacionales y locales que nos hicieron llegar su saludo. Lo que voy a leer son unas versiones resumidas, las versiones extendidas de estos saludos van a estar colgadas en nuestra web. Darío Gómez Suárez, militante de Razón y Revolución en Venezuela. Desde el colectivo docente y vecinal con el cual organizamos a las clases populares venezolanas en Lara, nos adherimos al acto de los hermanos de clase de Razón y Revolución Argentina. A pesar del gulag del capital expresado en el COVID-19, necesitamos la organización y el acompañamiento de clase. Denunciamos el genocidio programado en Venezuela por falta de servicios públicos. Este cuadro de miseria general se completa con la represión a las comunidades y obreros en nombre del socialismo. Movimiento Trabajo y Humildad. Desde el Movimiento Trabajo y Humildad queremos saludar a todos los trabajadores en este día de lucha y en particular a los compañeros de Razón y Revolución que están organizando este acto socialista e internacionalista por el 1 de mayo. De modo personal también quiero agradecer a Razón y Revolución y a través suyo a otras organizaciones internacionales como el PSR de Bolivia por haber luchado por mi libertad cuando fui detenido por el gobierno de Capitanich, solo por reclamar que cumpla con los convenios firmados para que mis compañeros sigan cobrando los subsidios de miseria que nos paga. Estoy convencido que la única manera de derrotar a todos los gobiernos, ya sean peronistas o radicales, es seguir en las calles con los métodos propios del movimiento piquetero. Arriba los que luchan. Carlos Bebo Barraza, dirigente piquetero del Movimiento Trabajo y Humildad de Chaco. Transición socialista. Camaradas, aquí en Brasil nos complace saber que tienen su propio 1 de mayo, independiente de otras organizaciones políticas de la llamada izquierda. Estos en realidad capitulan nuevamente ante el reformismo y el oportunismo de sectores que solo quieren administrar el Estado burgués argentino. En particular, capitulan ante el peronismo. En este momento, los capitalistas de todo el mundo se están organizando para lanzar una doble crítica a espaldas de la gran mayoría de la población. Los comunistas necesitan presentar urgentemente un programa que vincule la lucha de la gran mayoría por el mantenimiento de sus condiciones de vida con la lucha por el socialismo. Defendamos empleos y salarios. Comienzo de la transición al socialismo ahora. Viva la lucha internacional de la clase obrera. El Centro de Estudios César Lora de Bolivia hace llegar un saludo fraterno y revolucionario al encuentro organizado por Razón y Revolución en homenaje al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Este 1 de mayo nos encuentra en medio de la pandemia del coronavirus, que ha puesto en evidencia la crisis del capitalismo a nivel mundial y que, lejos de anular la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, la pone a la orden del día y la exacerba aún más. La respuesta obrera no puede caer en la falsa dicotomía, o morir de hambre o morir por el coronavirus, salud o economía. Tercer Camino, Organización de Venezuela, saluda el acto obrero e internacionalista promovido por Razón y Revolución. En Venezuela, el coronavirus ha permitido al panóptico dictatorial ejercido por la boliburguesía del ilegítimo presidente obrero Nicolás Maduro aplicar la doctrina del shock para frenar con la cuarentena, instaurada con muerte, prisión de periodistas, personal médico, comunicadores en redes sociales, las luchas de toda la población contra la hambruna, la falta de gasolina, agua, gas, electricidad, deficiente sistema de salud. En fin, la crisis humanitaria atizada por un brote hiperinflacionario. La clase obrera debe impulsar una huelga general para ayudar a derribar la tiranía y lograr la instauración de una junta de transición que no esté integrada por los cazarentas del régimen y de la cúpula opositora. Luchar hasta vencer. La Chispa, compañeros de Razón y Revolución, nos solidarizamos en su acto del 1 de mayo en la conmemoración y solidaridad a los mártires de Chicago. Hoy los explotados del mundo vemos con estupor la crisis pandémica que nos golpea. Es urgente levantar las mismas banderas que los mártires de Chicago, contra la precarización de la vida y la explotación brutal, amarrando así un ejército de reserva. Se abre una nueva etapa de pandemia, crisis capitalista global.
Aquí les hacemos llegar a nuestros hermanos argentinos y alertamos que el pueblo puso los muertos y la burguesía puso la política. Estos fueron entonces los saludos que nos hicieron llegar organizaciones, compañeras internacionales y locales. Y para dar comienzo a este acto, sin más introducción, vamos a escuchar a nuestra primera oradora, Marina Cabat. Buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos hoy en este acto. Hoy este acto se está realizando en circunstancias extrañas, muy particulares. Este año es ya la conmemoración número 130 del 1 de mayo. ¿Sí? Hace 130 años que celebramos hoy el Día de los Trabajadores por iniciativa del Internacional Socialista, que estableció este día como un Día de los Trabajadores, no como un Día del Trabajo, como suele decirse en algunos medios, en algunos lugares. Es nuestro día, el Día de los Trabajadores, de los que realizamos el trabajo que mueve a la sociedad, no de aquellos que nos explotan. Es un día de nosotros y de nuestras luchas. Nosotros somos los que movemos el mundo. Si hay algo que ha quedado claro en medio de esta pandemia, es la importancia de los trabajadores. Los empresarios pueden refugiarse en sus casas en la playa, en sus grandes complejos, y nada cambia. Cambia todo y todo se detiene si los trabajadores no realizamos nuestras tareas. Esa es nuestra fuerza, ¿sí? Esa es nuestra importancia. Y por eso a nosotros es que nos quieren mandar de vuelta, acelerando el levantamiento de esta cuarentena, quieren mandarnos de vuelta a trabajar y a arriesgar nuestras vidas. Entonces, es nuestro día, pero el día de celebrar no nuestros derechos y hablar de los derechos de los trabajadores como lo máximo que nosotros podemos conseguir. Lo importante aquí es la lucha por transformar nuestras condiciones de vida, y una transformación que solo puede conseguirse con la eliminación de este sistema social, con la eliminación del capitalismo. Derechos nosotros podemos conseguir, pero también podemos perder. En ese vaivén, en esos ciclos de la lucha de clases, nosotros podemos ganar o perder derechos, y vamos a estar siempre en la misma situación, siendo explotados. Por eso este no es un día para celebrar un derecho u otro, es el día para celebrarnos a nosotros y nuestra posibilidad de cambiar esta sociedad, nuestra posibilidad de desarrollar el socialismo. Obviamente, celebramos todas nuestras luchas con las cuales conseguimos nuestros derechos, que no nos otorgó nadie, que no nos regaló nadie de arriba. En esto que yo decía, los derechos que se consiguen y a veces los derechos que se pierden, el mismo personal político que muchas veces aparece como promotor de los derechos obreros, en el caso argentino, el peronismo, es el actor y quien opera para retirar, para eliminar esos derechos. Eso se ve bien claro con las primeras presidencias de Perón. Aparecen sanciones legales de derechos que los obreros consiguen en la lucha. Pero después es el mismo gobierno peronista el que quiere levantar esos derechos laborales. Por eso Perón organiza el Congreso de la Productividad en el 55, respondiendo a las demandas empresariales de que los empresarios necesitaban recuperar el control de sus fábricas, hacer rendir más el trabajo. Y ahí ya quiere atacar a las comisiones internas y a los convenios colectivos de trabajo. De la misma manera, en ciertos momentos puede haberse asociado un momento de las presidencias peronistas, o en otro país a otro personal político, a un aumento de salarios, pero es ese mismo personal político el que después es el artífice
del derrumbe salarial de los trabajadores. Esto se ve en el 46, hay un aumento de salario, sí lo hay, pero ese aumento de salario desaparece ya en 1952 con el plan quinquenal, con el gran ajuste que hace Perón, para el cual prohíbe la negociación colectiva, prohíbe la negociación de salarios entre los trabajadores, hace su primer pacto social. Nosotros en todo momento denunciamos el pacto social del peronismo, denunciamos el pacto social que intentó el peronismo en los 50, en los 70 y que trajeron de vuelta los Fernández, Alberto y Cristina, intentaron establecer de nuevo, en eso están, este pacto social, donde dicen que van a congelar precios y salarios y ya sabemos qué pasan con los precios. Dicen de una manera como si fuera progresista que el pueblo controle los precios. ¿Sí? Con eso simplemente se lavan las manos de ese control de precios. ¿Qué pasa cuando la gente realmente quiere controlar los precios? Y lo vimos en el 70. ¿Qué pasó en el pacto social del tercer gobierno peronista? Ahí hubo algunas organizaciones que creyeron en el discurso de Perón y trataron de controlar los precios. Iban montoneros e intentaron intervenir en el mercado de Hacienda, incluso intentaron mandar camiones, ir con camiones a los campos a traer Hacienda, y fue el mismo peronismo, fue el ministro de Economía peronista, Helvar, el que los detuvo, el que los hizo quedarse en sus casas, no controlar tanto. ¿Sí? A esos mismos militantes que confiaron en el peronismo, un 1 de mayo, Perón los echó de la plaza. Los echó de la plaza y luego el mismo ministro de Economía que había frenado su accionar, cuando no podía controlar los precios, decía, ahora no puedo controlar los precios porque los montoneros no están en las calles y ya los empresarios no me hacen caso. ¿Y por qué los montoneros, ni el PRT, ni otras organizaciones de izquierda estaban en las calles? Porque el peronismo los había sacado de las calles. En ese sentido hay que recordar siempre que el peronismo opera contra el principal obstáculo hacia nuestro objetivo, hacia el único objetivo que vale la pena, hacia la única lucha importante, verdaderamente importante que nosotros encaramos. El peronismo es el principal obstáculo en la Argentina del desarrollo del socialismo. Es un obstáculo porque es un obstáculo al desarrollo de la conciencia de clase, pero es un obstáculo también en sentido material, porque cuando a pesar del peronismo y su ideología de la conciliación de clases, esa conciencia socialista se desarrolla, cuando eso ocurre, el peronismo directamente actúa como un obstáculo material, reprimiendo a los obreros que salen a luchar. Entonces, compañeros, compañeras, esto lo tenemos que tener bien en claro. No podemos tener ninguna conciliación hacia gobiernos como el gobierno de los Fernández ahora. Como organización revolucionaria tenemos que mantener nuestra independencia de clases. Todas las organizaciones, hoy hemos recibido adhesiones de organizaciones de otros países que están en ese mismo camino, están en esa misma senda de no transigir a las presiones de los gobiernos populistas bonapartistas de Latinoamérica, que son los verdaderos represores de la clase obrera latinoamericana. Razón y Revolución está en esa senda de defender la independencia de clase. Lo hemos hecho todos los días en nuestras luchas, lo hemos hecho el año pasado levantando el único acto de la izquierda en la Argentina y lo seguiremos haciendo este año cuando va a ser más necesario que nunca en el medio de la crisis en la que estamos. Nada más, compañeros. Un saludo internacional a todos. Bueno, muchas gracias, Marina. Vamos ahora a escuchar a compañeros de nuestras diferentes regionales. Habla entonces primero el compañero Ezequiel Flores, militante de Razón y Revolución Misiones. Buenos días. En Misiones, la pandemia nos encuentra a todos los trabajadores en condiciones muy precarias.
Solamente para hablar de la capital, tenemos niveles de pobreza e indigencia que superan ampliamente el 50%. Pero esa situación se reproduce en toda la provincia. La gran mayoría de las familias obreras no tienen agua de red, no tienen cloaca, no tenemos gas natural, estamos hacinados y en esta tenemos que enfrentar. ¿Qué hacen los gobernantes? ¿Qué hace el gobernador Herrera Aguad? Actúa de la misma manera que lo hace el nacional y como lo hace la burguesía en todo el mundo. Privilegia la economía por sobre nuestra salud. Dice otra cosa. La semana pasada el gobernador flexibilizó la cuarentena habilitando actividades muy importantes. El mate, la forestal, el tabaco, el té, la construcción. Todas esas actividades fueron reactivadas debido a que el gobernador sostenía que había pocos infectados en nuestra provincia. Así que mandó a todo el mundo a trabajar. Esos son más de 50.000 trabajadores que de golpe salieron a la calle. Claramente está arriesgando sus vidas, la de sus familias. Una semana después de ese anuncio, los casos subieron más de 3 veces. Al mejor estilo Bolsonaro, el gobernador de Misiones juega con nuestra salud y todo al pico de los contagios. Pero acá en Misiones tenemos también el dengue, una enfermedad que estaba erradicada en la década del 60 y que volvió con mucha fuerza durante las últimas décadas, que en 2016 tuvo un brote enorme, pero que ese brote enorme en todo el país, y acá en Misiones particularmente, quedó opacado por el brote que tenemos hoy en día. Hoy ya se cuentan más de 8.000 infectados. Igual que con el coronavirus, Aguad nos responsabiliza a nosotros. Nos dice que nosotros seamos responsables, que nosotros no dejemos agua estancada, que nosotros nos cuidemos, que usemos el barbijo. Pero nos mantiene viviendo hacinados y además circulando cuando claramente hay que cumplir una cuarentena estricta. Por ejemplo, ¿qué medida de seguridad, qué cuidado sanitario puede tener un tarefero, un cosechero de la yerba mate, que viaja a la tarefa en el acoplado del camión, ¿sí?, en las combis, hacinado, y que vive durante el tiempo que está haciendo la cosecha en los campamentos? No hay ninguna garantía de ninguna condición de salud. Están hechos con la negra, no tienen agua, no hay ninguna garantía. Y son un sector importante de la población cuyas precarias condiciones de vida y de trabajo hacen que estén más vulnerables a cualquier brote, cualquier contagio. Como si esto fuera poco, en la tarefa y en actividades como el tabaco o en los aserraderos, hay un problema muy importante que es el del trabajo infantil. En educación, la situación no es... Miles de docentes hoy se encuentran desocupados o subocupados, en su mayoría suplentes, a los que el Estado no les garantía un ingreso. Al mismo tiempo, los docentes que están ocupados están desbordados, sobreocupados, estudiantes sin recursos para poder sostener la modalidad virtual. En la línea con lo que plantea el ministro Trota, hacen de cuenta que les preocupa la educación, pero no les importa nada. ¿Qué tan difícil puede ser repartir netbooks y garantizar Wi-Fi a todos? Es un problema político. No quieren porque están cuidando sus ganancias. Están cuidando sus bolsillos a costa de nuestra vida. La Conti Santoro, cuando vino Trota acá a Misiones a inaugurar una escuela que en realidad ni siquiera estaba terminada, increpamos al ministro con nuestros reclamos. En el marco de la mesa de discusión salarial que logramos abrir todos los trabajadores de la provincia que luchamos en las calles durante la primera parte del año, también impulsamos esos reclamos. A tono con lo que sucede en el país, Herrera Aguad, en lugar de reforzar el sistema de salud y garantizar las condiciones para que todos los trabajadores puedan mantener una cuarentena estricta, subsidia a las pymes, promueven excepciones patronales, ¿sí? Incluso promovieron, lo primero que hicieron fue promover un proyecto para resguardar las ganancias de la burguesía hotelera. Mientras miles de trabajadores se encuentran hacinados
o están en la... Nosotros vemos ostentosos hoteles, ¿sí? Totalmente vacíos. Una muestra más de que la pandemia en Argentina y en todo el mundo, justamente que en el capitalismo vale la ganancia y no la vida. Hoy nosotros tenemos que luchar por una conquista y que se garantice ingresos para que todos podamos vivir, para que no salgamos a exponer nuestra salud, porque tenemos que ir a fondo con esto y plantear que el problema es esta sociedad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de pensar una sociedad superadora, una sociedad donde la vida y las necesidades organicen la vida, y esa sociedad, compañeros, es el socialismo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Vamos a darle la palabra ahora a Rodolfo Leyes, militante de nuestra regional Entre Ríos. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. La situación de pandemia, como decía el compañero misionero, encuentra a la provincia de Entre Ríos como buena parte del país, digamos, sin las condiciones de salud mínima para asegurar el bienestar de los trabajadores. El grupo peronista que actualmente gobierna la Argentina tiene su correlato en la provincia de Entre Ríos con Bordet, un gobernador salido de la ciudad más pobre del país, que es Concordia, el cual siempre encuentra la forma de acomodarse para un lado o para el otro, depende cómo sopla el viento. Ahora pasó de ser un colaboracionista de Macri, ahora pasa a ser un ferviente albertista de la primera hora. En esta provincia, donde buena parte de los pueblos tienen denominados hospitales, que con suerte son salas de primeros auxilios, encuentra una situación de que, llegado el pico de la pandemia, no vamos a tener forma de poder atender la situación. Esto en un contexto más general, donde la provincia de Entre Ríos viene siendo golpeada con índices de pobreza creciente. Hay que ir a los grandes bolsones urbanos de Concepción del Uruguay, Paraná y, bueno, nuevamente Concordia. Ese escenario de muestra de lo que es el gobierno peronista, o lo que significa el peronismo gobernando, para imaginarse cómo esto va a quedar una vez que pase la pandemia, que la gente tenga que volver al laburo. Por eso, las patronales están apuradas para hacer salir a trabajar a los trabajadores, para mandar a todo el mundo a trabajar sin ningún tipo de condición mínima de seguridad, condiciones mínimas que no la dan en tiempos buenos, según ellos, mucho menos la van a dar ahora. El ejemplo clarísimo de esto es lo que están haciendo las patronales vinculadas a la actividad citrícola en la región justamente de Federación y Concordia, donde quieren sacar a los trabajadores a hacer la cosecha de la naranja y de la mandarina, con el argumento de que ellos van a perder la cosecha. Lo que no dicen, obviamente, es que se van a perder vidas obreras, pero nosotros sabemos muy bien, particularmente en este día, que la vida obrera para ellos no cuenta nada. Ese apuro por volver se contradice con la situación que se vive en muchísimos barrios, donde los trabajadores más precarizados, ahí la cuarentena no fue para nada estricta, el Estado no ha dado las mínimas condiciones de vida, no le han dado la plata que les habían prometido. Hoy cumple más funciones de a veces la sociedad civil, que se organiza para dar un plato, que el Estado mismo. Pero bueno, ahí lo tenemos, esa es la situación, nosotros la conocemos bien, los militantes de Razón y Revolución hemos estado desde hace tiempo militando en un barrio de acá de la ciudad de Colón, el barrio San Francisco, barrio en el cual las condiciones de vida de los trabajadores muestra a las claras lo que es cómo la burguesía plantea que deben vivir los trabajadores, y en esa forma de vida, particularmente los intendentes peronistas que ha tenido la ciudad, siempre los han dejado viviendo en condiciones que son, para ser educados, nosotros le llamamos un crimen social, pero hay que ser verdaderos hijos de puta para dejarlo viviendo en esas condiciones. Toda esta situación de pandemia también le vino como anillo al dedo a Bordet para patear para adelante la paritaria que pretendían hacer firmar a los docentes. También los compañeros que militamos en la Corriente Nacional Docente Conti Santoro la conocemos,
porque estamos en el Congreso de ACMER y sabemos muy bien cómo a través de la Celeste se buscaba hacer firmar una paritaria que no iba ni por lejos acercarse al sueño de la burocracia y el sueño de los militantes del Frente de Izquierda, que es una canasta básica, un salario igual a una canasta básica. Nosotros decimos que ese no era el camino, que el camino es luchar por dos canastas básicas o por una recomposición histórica del salario. Los trabajadores de la educación, que en este momento de pandemia estamos trabajando más que nunca, conocemos muy bien nuestra tarea y lo que estamos haciendo. Y por último, no puedo dejar de mencionar a mis compañeros de Bandera Roja, que están militando en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, una universidad que de universidad solamente tiene el nombre, porque luego el gobierno peronista no es capaz de financiarla de ninguna manera. Los compañeros estudian en aulas que se inundan, paredes que dan patadas eléctricas, una universidad que no tiene biblioteca y etcétera. Y en un contexto más general, en la provincia de Entre Ríos estamos viviendo, como en buena parte del país, lamentablemente la muerte de compañeras en forma de femicidios. Hay varios casos. Ayer a la tarde nos enteramos de un último caso en la ciudad de Paraná, pero hay un caso que fue más resonante, creo, por sus implicancias y por el recorrido de esta compañera en particular, que fue la compañera Fátima de Paraná, que se encargó de hacer las denuncias, hizo todo el protocolo según los parámetros de la burguesía, le avisó a todo el mundo, pero la compañera tenía claridad de lo que le iba a pasar y dio aviso de decir que había avisado en los diferentes juzgados, pero que al marido de ella nadie le iba a hacer nada porque era amigo de la policía. Y lo cierto es que la compañera apareció muerta días después. Y en paralelo a esto, lo que sigue pasando de las escuelas fumigadas. En la provincia de Entre Ríos hay un combate contra la burguesía rural, donde estamos pidiendo que no se fumiguen escuelas, algo tan básico como esto, pero bueno, la burguesía no quiere ni siquiera prescindir de esos 300 metros que se le está pidiendo en torno a las escuelas rurales, que no se esté fumigando o que se fumiguen los fines de semana. Bueno, como estos burgueses no quieren prescindir de eso, los tenemos ahí en una pelea constante, donde obviamente muestran lo que le importa a la vida y al gobernador Bordet como el principal abanderado de continuar con esto. Por eso nosotros decimos ahora y siempre el socialismo es el único camino. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a escuchar ahora al compañero Coto Almeida, militante de R&R Chaco. Bueno, buenos días, compañeros. En nuestra provincia está en una emergencia sanitaria gravísima por el resultado, obviamente, de las políticas que vienen llevando adelante hace décadas, tanto los gobiernos radicales como peronistas. Hoy Chaco es una de las provincias con más problemas, con más infectados, y esto se explica, obviamente, por las condiciones de vida miserables que tenemos los trabajadores. El sistema de salud está colapsado también hace décadas, y viene barranca abajo. El Hospital Perrando, por ejemplo, que es el hospital de mayor complejidad de la provincia, no tiene los insumos más elementales, como barbijos, camisolines, antiparras. Los trabajadores de salud están en la primera línea de fuego y completamente desprotegidos. Por eso, más de la mitad de los contagiados son médicos y enfermeras. Y esta es la política de Capitanich, Alberto, es una política criminal. También a esto se le suma la absoluta precarización de los compañeros. El grueso de los laburantes están en negro con contratos basura y con salarios de miseria. Hoy un trabajador de la salud con un salario inicial está por debajo de la línea de indigencia. Con el frente precarizado en la Goyo Flores, durante el año pasado y estuvimos acompañando los reclamos de estos compañeros, no solamente por la cuestión salarial, sino también por el pase a planta permanente. Los docentes están en la misma situación, muy, muy parecida. Además de estar sobreexigido, es decir, que el gobierno le garantice lo necesario, digamos, para continuar el proceso pedagógico, ni a ellos ni a los alumnos, directivos, administrativos, auxiliares, están yendo a los más de 900 comedores que hay a nivel provincial para entregar viandas y bolsones. Y también, como los laburantes de la salud, sin ningún tipo de protección e higiene. Acá también Capitanich exponen los trabajadores. La situación de los docentes sin cargo en la provincia es muy grave. Dicho por la propia ministra Torrente, hoy son más de 20.000 compañeros. Obviamente,
a quien la provincia incluso les negó percibir este ingreso familiar de emergencia miserable de 10.000 pesos. Obviamente que todo esto se hizo con la clara complicidad del Frente Gremial Docente, a quien desde la Conti Santoro venimos denunciando sistemáticamente. En igual situación están los compañeros desocupados y cooperativistas. Además de recortarles el salario, Capitanit lo que hace es perseguir a los luchadores. Es el caso, por ejemplo, del compañero Barraza, del Movimiento Trabajador de Trabajo y Humildad, que fue detenido a la salida de su casa. ¿Y por qué? Bueno, porque se denunció justamente este recorte que venían teniendo los cooperativistas de su movimiento. Esa es la situación de los compañeros también desocupados. Y como dijimos, es la política que sostienen Capitanit y Alberto. Como se ve en todo el mundo, los patrones y los gobiernos eligieron la ganancia por sobre la salud. Es eso lo que defienden. Defienden a la burguesía y nos condenan a nosotros, los trabajadores, a seguir yendo a trabajar. Porque nos obligan ellos o porque nos obliga el estómago. En el medio se juega nuestra vida. Por eso nosotros defendemos la cuarentena estricta con un subsidio que nos garantice no tener que salir. No es la cuarentena de Capitanich que tenemos, que está hecha a medida de los patrones. Nosotros luchamos por una salida de fondo, una sociedad diferente que se basa en las necesidades humanas y no en la ganancia. Es decir, el socialismo, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Coto. Le damos la palabra ahora a Hernán, militante de nuestra regional Jujuy. Hola, buenos días a todos. Saludos internacionales en el Día del Trabajador. Aquí en la provincia de Jujuy nos encontramos en una situación muy complicada. La provincia, al igual que la nación, se encuentra en una situación de quiebra absoluta. Y esta situación de quiebra hoy la van a pagar los trabajadores estatales. Trabajadores estatales que ya están sufriendo la embestida del gobierno de Gerardo Morales al reducirle los adicionales y complementarios y ponerles un tope de 100.000 pesos. Este tope de 100.000 pesos viene con la excusa del tope a los funcionarios, pero nosotros sabemos muy bien que esos funcionarios son burgueses y que un trabajador, el único ingreso que tiene es de su trabajo. Así que ante este tope de los 100.000 pesos, hay que agregarle que los trabajadores estatales se encuentran en una situación de precariedad absoluta, ganando sueldos por debajo de la canasta básica alimentaria o trabajadores ya de planta que no les alcanza para cubrir el mes a mes. En esta situación de ataque contra los estatales no es nueva, sino que ya en los inicios del año se registraron varios despidos en la provincia, en las intendencias, como por ejemplo en las localidades de Palpalá y Perico. A estas situaciones hay que sumarle, digamos, en concordancia con el gobierno de los Fernández, la flexibilización de la cuarentena. A pesar, digamos, en la provincia tenemos más de 20 días sin ningún caso de coronavirus, pero esta flexibilización es una alarma muy importante porque la situación es totalmente precaria, porque tenemos a los trabajadores de la salud que se encuentran en condiciones totalmente de falta de recursos, trabajadores que no son de planta, que están en precariedad. Por eso a la flexibilización de la cuarentena, nosotros tenemos que luchar por una flexibilización, por una cuarentena estricta que permita a todos los trabajadores que hoy no están pudiendo trabajar un subsidio universal. También tenemos a los trabajadores docentes, en los cuales se encuentran en esta misma situación, en situaciones de no tener un ingreso porque la mayoría son suplentes o
o los docentes que están trabajando y se encuentran totalmente desbordados porque no tienen las condiciones en las cuales poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso de la corriente nacional Conti Santoro se viene haciendo una lucha constante para que se termine con esta situación. Por eso desde de la regional Jujuy y de Razón y Revolución llamamos a terminar con esta situación, a luchar por una vida que realmente sea vivida, y esa única salida se llama socialismo, no hay otro nombre para ello. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán. Vamos a escuchar ahora a Gerardo, militante de nuestra regional Bariloche. Bueno, buenos días compañeros. La pandemia, como bien dicen los compañeros, puso sobre la mesa lo que venimos denunciando hace rato. Acá en Bariloche hay una situación ficticia que no tiene nada que ver con la ciudad real. Acá existen dos ciudades opuestas, la de los patrones que viven del turismo y se llenan de guita, y la de los laburantes y desocupados y subocupados que se cagan de frío y hambre en el Alto, viviendo obviamente en asentamientos precarios. En estas condiciones, tanto Alberto Fernández como Arabela Carreras y Genuso optaron, como buenos gobernantes patronales, por privilegiar la economía por sobre la salud. Hablan de cumplir la cuarentena, pero la van flexibilizando y no ofrecen garantías para su cumplimiento por los obreros. La situación del Alto es realmente desesperante. Estamos hablando de asentamientos con casas armadas de cartón, madera y chapa. El reino de la precariedad y el amontonamiento. ¿Cómo se puede cumplir el aislamiento ahí? Mientras tanto, vemos que existen cantidad de hoteles lujosos vacíos en la otra ciudad. Ni el gobierno provincial ni municipal se ocupó de garantizar condiciones mínimas de protección, ni barbijos ni alcohol en gel, por ejemplo. Mucho menos poner toda la red hotelera al servicio de los desocupados. Y ahora vamos camino al invierno, donde se supone que vamos a tener el pico de la pandemia. En el Alto, los inviernos son crudísimos, porque es la zona más expuesta a las nevadas y vientos más intensos. Y ahí faltan los servicios más elementales, como es la calefacción, por ejemplo. El plan calor que agita el gobierno consiste en una mísera bolsa de leña, y el subsidio nacional de 10.000 pesos, que es una miseria en todos lados. En Bariloche compra poco y nada porque acá los precios son altísimos. Sumemos además que el grueso de los habitantes del Alto viven de changas. Por eso, la cuarentena los obliga a elegir entre el hambre, si deciden no trabajar, o el contagio, si salen a changuear. Desde la corriente sindical Goyo Flores estamos colaborando en la organización de los porteadores. Esta actividad expresa el problema de las dos ciudades. Estos laburantes son una muestra más de que los obreros del Alto son la mula de carga de la ciudad turística. Otro sector bastante golpeado acá es el de los docentes, que continúan con negociaciones paritarias a la baja. Este año, por ejemplo, se arregló un aumento miserable del 11%. A esta situación nos viene condenando la burocracia sindical de la Celeste y la Azul Arancibia, a la cual enfrentamos y denunciamos en las elecciones de septiembre pasado, con la Conti Santoro en el Frente de Unidad y Lucha. Para ir cerrando, la pandemia vino a exponer y a profundizar la enorme crisis social de la ciudad que expresa los límites de la política burguesa, donde la ganancia se prioriza por sobre la vida. Hay que dejar en claro que hay una solución a esta situación excepcional. Todas las familias obreras tienen que recibir un subsidio que les alcance para llegar a fin de mes, no menor a la canasta básica, que incluya garrafas y leña gratuita. Con los compañeros de Razón y Revolución Bariloche tenemos en claro que lo que se viene es un escenario de pospandemia explosivo. Tarde o temprano esta situación va a estallar como es costumbre en la ciudad. La población más sumergida de los barrios del Alto saliendo a la calle a resolver sus problemas de manera inmediata. Y ahí tenemos que estar para acompañar la lucha de los trabajadores y darle la única perspectiva real de solución de todos sus problemas. Es decir, el socialismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gerardo. Y ahora, desde un enfoque nacional, le doy la palabra al compañero Fabián Arari.
Bueno, compañeros, muchas gracias. Un saludo internacional para todos en nuestro día de lucha. Yo quería empezar simplemente contando que en el mundo hoy hay al menos 250.000 muertos y solamente en Europa y Estados Unidos hay 2 millones de infectados. Es interesante reflexionar sobre el problema del coronavirus, capitalismo y socialismo. ¿Y por qué nosotros decimos que el socialismo es la única solución? El coronavirus es muy interesante porque muestra muchas cosas y parece ocultar otras. ¿Qué es lo que muestra? Muestra efectivamente cómo está organizado el mundo y cómo el mundo no está preparado para una crisis de este tipo. Pero también oculta que la crisis del capitalismo, y sobre todo el avance de la crisis del capitalismo, no tiene nada que ver con el coronavirus, porque el coronavirus lo agrava. Cuando uno mira, por ejemplo, los países en los que aparece el coronavirus como más fuerte, es decir, los países más infectados, más tomados por el coronavirus, son los países centrales. Estados Unidos, Europa y hasta hace poco tiempo China. En América Latina, ¿cuál es? Brasil. Es decir, es una enfermedad que afecta principalmente a los grandes centros urbanos y principalmente a la clase obrera de esos centros urbanos. Por lo tanto, tampoco depende de tal o cual política. Muchos dicen, bueno, es la política de Bolsonaro, de Trump. Digamos, esto ha afectado a diferentes países con diferentes tipos de gobierno. Sí es cierto que ha afectado muchísimo más a los que han tenido la estrategia de seguir como viene la cosa, es decir, largar a los trabajadores a trabajar, cosa que decían los compañeros que se intenta hacer aquí a nivel nacional, está empezando y en las diferentes provincias. Lo que sí se muestra, esto me parece importante marcar, tenemos que marcar esto, es que lo que aparece es una incompatibilidad completa entre las relaciones sociales, es decir, cómo organizamos la economía, incluso la política, y la salud de la población, la vida de la población. ¿Por qué? Porque en un sistema social racional debería haber reservas sociales para suspender toda la actividad por 2 o 3 meses, que todo el mundo pudiera cobrar y que hubiera un sistema de salud acorde al problema. Pero efectivamente el capitalismo no permite eso. No permite que la gente se quede sin trabajar, no hay reservas porque el burgués tiene su stock y lo tiene que vender, porque tiene que garantizar su ganancia, y por lo tanto, y además la competencia le impide todo esto, por lo tanto, esto no es posible. Lo que a veces uno propone, lo que nosotros proponemos, y aparece como algo utópico, como por ejemplo un plan de viviendas, un plan de salud, es decir, la construcción de una estructura vital diferente, en términos materiales, hoy es urgente, porque es urgente que la gente abandone las villas miserias, las favelas o todos esos lugares donde se amontona la miseria. Hoy es imprescindible el problema de la salud, hoy es imprescindible, por ejemplo, lo que estamos viendo, las cárceles están sobrepobladas. ¿Y qué es lo que vemos en contrario? Lo que vemos en contrario es, uno, la estrategia de todo el mundo a trabajar. Ahora estuvimos escuchando la idea de una especie de contagio administrado, es decir, bueno, hay gente que se va a morir, tratemos de que se muera lo menos posible, y la idea de que la gente se va a contagiar, probablemente se muera. El problema no es ese, el problema es que no se desborde el sistema de salud, o sea, que no haya más muertos de los que pueden morirse en una cama, básicamente es lo que está apareciendo. Y a nivel mundial, la otra estrategia es la impresión de billetes para todos y todas, para todos y todos los capitalistas. Con lo cual esto va a un doble ajuste a los trabajadores. Por un lado, los despidos, las suspensiones, la baja de salarios que ya estamos viviendo, pero por el otro, alguien va a tener que pagar el rescate a todos estos capitalistas. Yo quiero terminar simplemente haciendo una alusión a los compañeros venezolanos. Es muy importante la lucha que están dando y la situación en la que están, porque además de la situación de miseria, están viviendo una dictadura muy fuerte y se están empezando a levantar. De marzo aquí hubo 580 protestas, hay 13
presos por luchar, un muerto, Charil Antonio Núñez Palma, un obrero que salió del estado de Bolívar a luchar. Tenemos, como siempre reiteramos, al menos 300 muertes en manifestaciones durante todo el chavismo y 318 casos de sicariatos sindicales y gente que van a matar sindicalistas con la complicidad del Estado. Hoy además tenemos 150 sindicalistas presos, entre ellos, siempre es importante nombrarlo, el compañero Rodney Álvarez, está también otro compañero, Rubén González, hay otros más, pero el caso de Rodney Álvarez que se ha transformado en un símbolo de la lucha contra el chavismo, así que mandarle un saludo muy fuerte al compañero, también a nuestro compañero allí, Darío Gómez, y otra breve reseña de Brasil, que está viviendo una crisis política muy importante y una crisis humanitaria muy grande. Ya hay fosas comunes en Manaos por la cantidad de muertos que no se llega ni siquiera ni a curar ya, ni a enterrar. Y otra cuestión, la herencia del PT, que recibe 2,7 camas cada 1.000 habitantes y entrega al gobierno con 1,9 camas cada 1.000 habitantes. Es decir, precariza aún más la situación de salud. Digo, la crisis política, como ustedes saben, es muy grande en Brasil y probablemente esa crisis política ya se importe. Ya vemos algunos estertores en la crisis del Mercosur. Es decir, el coronavirus parece ocultar, pero en realidad va acelerando la crisis y efectivamente nos vamos a encontrar a la salida de esto con una explosión, ni hablar de lo que se viene en Argentina, default, hiper y ninguna soga para agarrarse, ni las commodities, ni Brasil que se está cayendo. Por lo tanto, es muy importante la organización y la delimitación programática para que cuando salgamos a pelear, salgamos con la estrategia correcta. La delimitación de todas estas experiencias populistas, Chávez, Lula, Evo Morales, el kirchnerismo, el albertismo, obviamente, y esta definición del socialismo. Este horizonte real, inmediato, por el que tenemos que pelear, que es el socialismo. Nada más, compañeros, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Vamos a continuar este acto escuchando a los oradores de nuestros frentes políticos. Comenzamos con Rosana López Rodríguez, militante de nuestro Frente Feminista 13 Rosas. Buenos días, compañeros, compañeras. Este 1 de mayo sabemos todos que es un día de lucha obrera. Hoy, el Día del Trabajador es, más que nunca, el Día de la Mujer Trabajadora. En primer lugar, porque somos la mitad de la humanidad. Y en segundo lugar, porque detrás de las gigantescas movilizaciones de los últimos tiempos está la lucha de las trabajadoras. Una lucha cuyo cuerpo es el cuerpo de las mujeres obreras. Lamentablemente, hemos sido expropiadas de nuestro propio movimiento. Nosotras que somos las más pobres entre los pobres, por ser mujeres, vemos cómo las mujeres burguesas dirigen el feminismo. Claro que la burguesía ha trabajado intensamente para ello. Sin embargo, también es cierto que una parte sustantiva de la izquierda ha colaborado, consciente o inconscientemente, para que esta situación fuera así. Las feministas obreras nos encontramos entonces en un atolladero. Por un lado, estamos arrinconadas por el feminismo liberal, es decir, burgués. Y por otro, por un falso progresismo que ha seguido la oleada del posmodernismo queer. Así el concepto mismo de mujer y su realización histórica y actual están en franca disolución. Ser mujer ya no es una realidad social subordinada anclada en la materialidad biológica. Hoy en día cualquiera puede, según el delirio queer, ser mujer. ¿Cómo podremos luchar entonces contra esta imposición burguesa? Pensemos solo por dar un ejemplo en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres que llevó a legislar la figura de femicidio. Si cualquiera puede ser mujer por la sola declaración, entonces ¿qué sentido tiene la existencia de esa figura penal? Con esa perspectiva, las mujeres estamos más desguarnecidas que nunca.
Pero es todavía peor que esto. Dado que cualquiera puede ser mujer, entonces cualquiera puede dirigir y representar el movimiento feminista. Así, hasta la dirección de nuestro movimiento nos han expropiado, no solo como obreras, sino incluso como mujeres. Tenemos que construir feminismo con otras personas que no tienen necesariamente nuestros mismos intereses. Y lo que es peor, se ponen al frente del movimiento. Otra vez resignamos nuestros espacios de trabajo, de dirección política, de representación cultural, frente a otros colectivos que se arrogan ser más representativos de lo femenino que nosotras mismas, que somos esa mitad de la humanidad explotada y subordinada. Las mujeres obreras tenemos que reconstruir el feminismo sobre bases realistas, no sobre ficciones posmodernas. El pseudofeminismo queer no puede ser la dirección del movimiento, no solo porque destruye el sujeto político mujer, sino también porque es un programa burgués. Su máxima ley es el particularismo del individuo. Debemos darle al feminismo una dirección obrera. Es por eso que hacemos un llamado a la izquierda y a las organizaciones obreras para que rompan con las organizaciones burguesas y se den instrumentos y organismos afines a sus intereses. Las feministas socialistas no podemos seguir encolumnadas detrás de las decisiones y de los hechos políticos gestados por la clase dominante, como por ejemplo el Ni Una Menos o el Encuentro Nacional de Mujeres. Tenemos que armar nuestros propios encuentros y nuestras propias marchas. No somos pocas, somos millones. La clase obrera no necesita que la burguesía la organice. Las mujeres tampoco necesitamos de otros para que nos guíen. Nos pronunciamos por el aborto libre, vale decir voluntario, seguro y gratuito. También porque se implementen medidas efectivas contra la violencia hacia las mujeres y por la eliminación de las jerarquías sociales de entre los sexos. Es por eso que luchamos por una educación sexual integral, feminista y laica, que sea abolicionista del género, porque no aceptamos los estereotipos ni la imposición de tareas según la división sexual del trabajo. Una educación que se manifieste contra todo tipo de explotación basada en el sexo. Una educación abolicionista de la prostitución y de la explotación reproductiva. Tenemos hoy sobrados motivos para construir un movimiento feminista que sea socialista, uno que represente nuestros intereses de clase y que nos permita emanciparnos de la cárcel del género. Eso es todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana. Le damos la palabra ahora a Mariana Fenema, militante de la corriente estudiantil Bandera Roja. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, buenos días, soy Mariana, militante de la corriente estudiantil Bandera Roja, que lucha por el socialismo. Bien, bueno, más allá de la situación, digamos, extraordinaria que nos toca atravesar por estos días, los estudiantes queríamos hacernos presentes también en este acto, en el Día Internacional de los Trabajadores, porque entendemos, por un lado, que es fundamental, digamos, llevar adelante la Alianza Obrero Estudiantil para dar la lucha por el socialismo, pero además porque los estudiantes en su mayoría son obreros que trabajan, digamos, de eso, son obreros que trabajan y estudian en nuestro país. O sea, hay una tendencia en el estudiantado a proletarizarse con el tiempo, a ser cada vez más obreros. Más obreros. En este sentido, digamos, en esta situación que estamos atravesando, parece que todo el tiempo surgen problemas nuevos, pero en realidad son problemas que los estudiantes, digamos, venimos batallándolos hace bastante tiempo ya. Como dije, la mayoría de nosotros los estudiantes somos obreros, obreros ocupados o desocupados, que muchas veces dependemos, por ejemplo, de becas para poder estudiar y también para vivir. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la Universidad de Misiones, por ejemplo, en donde allá dependen mucho, digamos, de las becas del comedor estudiantil. Una vez comenzada la cuarentena, digamos, se les había prometido que se iba a implementar un sistema de viandas como para poder darle una continuidad al comedor estudiantil. Sin embargo, eso no sucedió. Sí, 30 días después, digamos, de iniciada la cuarentena, se les comunicó a los estudiantes que iban a recibir unos bolsones, digamos, con mercadería. La realidad es que
los alimentos que les dieron no alcanzaban ni siquiera para poder alimentarse durante una semana. Entonces se ve, digamos, cómo el gobierno ajusta por ese lado. Otro ejemplo puede ser el de las becas en la Universidad de Entre Ríos. Ahí, digamos, normalmente el pago de las becas se atrasa. Ahora, digamos, en esta situación que estamos viviendo particular, se atrasa aún más. Entonces, vemos, por un lado, cómo el gobierno aprovecha esta situación para implementar un ajuste brutal sobre la clase obrera y, por ende, también sobre nosotros los estudiantes. Y, por otro lado, digamos, cómo estos problemas no son nuevos, sino que con esta situación, digamos, se agudizan y por eso quizás también se hacen visibles. La izquierda, digamos, continúa con lo que son los vicios, digamos, que tiene a un nivel de política más general, los traslada también a lo que es el movimiento estudiantil. En ese sentido, digamos, se mimetiza con el peronismo en su afán, digamos, electoralista. Y es justamente, digamos, esa actitud la que hizo que el año pasado perdiera la mayoría de los centros que dirigía en manos justamente del peronismo. Entonces, esto marca también lo que venimos señalando hace ya bastante tiempo desde Razón y Revolución, que es la necesidad de construir una nueva izquierda para la Argentina. Nosotros desde Bandera Roja creemos, digamos, que la lucha se tiene que dar con el conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada, como lo venimos haciendo nosotros desde nuestro frente, digamos, por ejemplo en Misiones, con los tareferos que nombraba uno de los compañeros también hace un ratito, denunciando las condiciones, digamos, de trabajo a los que están sometidos, pero también movilizando en contra de la criminalización de la protesta, por la liberación de los presos políticos, no solamente acá en Argentina, sino también en otros países como en Venezuela, y acompañando la lucha, por ejemplo, de, no sé, los médicos residentes y concurrentes del año pasado, lo mismo también con nuestros propios docentes, digamos, acompañando sus luchas, pero llevando siempre también nuestras propias reivindicaciones como estudiantes. Creemos que los estudiantes, en ese sentido, no podemos ser cómplices ni del gobierno, ni de las gestiones de cada una de nuestras universidades, terciarios o secundarios. La educación, digamos, tiene que estar al servicio de la transformación social, y en ese sentido la batalla también se tiene que dar en el ámbito ideológico, por decirlo de alguna forma, contra el posmodernismo que está en todas nuestras carreras y que no quiere que nada cambie, y también contra la degradación educativa. Hoy más que nunca me parece que es importante recordar, digamos, que nosotros queremos dar la lucha, digamos, por una educación para la clase obrera. Y en ese sentido el horizonte de nuestra corriente estudiantil es justamente el socialismo. Entonces creemos que hay que dar una lucha para mejorar las condiciones de los estudiantes, de la clase obrera también, digamos, pero la lucha va a ser correcta, va a ser consecuente en tanto se plantee un horizonte socialista, y en eso estamos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos a escuchar ahora a Martín Rodríguez, de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Mientras resolvemos este problema técnico, vamos a darle la palabra por la Corriente Sindical Clasista Goyo Flores a Yanina Harari. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los trabajadores en la pandemia estamos pasando por una situación muy dura. Hay muchos compañeros que tienen que ir a trabajar porque trabajan en actividades esenciales, pero no cuentan con los elementos de protección necesarios que le tendrían que estar dando las patronales y el gobierno. El ejemplo más nefasto de esto es el de los trabajadores de la salud. La Argentina tiene la tasa de contagio entre trabajadores de la salud más alta del mundo, lo cual muestra que efectivamente se está trabajando en condiciones que no son adecuadas y que no se tiene la preparación necesaria, a pesar de lo que diga el ministro de Salud, que pretende culpabilizar a los compañeros de los contagios que hay en el sector. Hay muchos otros compañeros que no trabajan en actividades esenciales, pero que están siendo presionados para ir a trabajar, que están sufriendo recortes salariales, suspensiones y despidos, que están siendo presionados por las patronales, por la burocracia y por el gobierno, que cada vez va sumando más actividades a las excepciones de la cuarentena y por lo tanto poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Hay muchos otros compañeros que no tienen un ingreso para sostener la cuarentena porque están desocupados, porque trabajan en negro, porque
viven de changas o porque son monotributistas. Para ellos no hay ninguna solución. El gobierno prometió un subsidio que no le llegó a nadie y que además es un subsidio de 10.000 pesos que no alcanza para nada, no llega siquiera a cubrir la canasta de indigencia, o sea, no alcanza ni siquiera para alimentar a una familia durante un mes. Por lo tanto, eso no es una solución para nada. Y es evidente que estamos sufriendo un gran ataque en medio de esta pandemia. Muchos compañeros se organizaron para reclamar, por ejemplo, los compañeros de PepsiCo, de Selford, que estuvieron reclamando por la cuarentena para no ir a trabajar en la producción de productos que claramente no son esenciales, no son necesarios. Muchos compañeros se están organizando contra los despidos. Tenemos el ejemplo de los compañeros de Penta, de los compañeros de Bedcan, que están en una gran lucha, y además los compañeros de Penta que tuvieron que soportar una represión en respuesta a sus reclamos. Por todos estos reclamos que tenemos que salir a organizarnos, a seguir el ejemplo de estos compañeros, porque no vamos a tener ninguna solución del gobierno, de las patronales, y menos que menos de la burocracia. El gobierno dictó un decreto que prohibía los despidos y las suspensiones, un decreto que ya nació como letra muerta, porque los despidos no solamente siguieron, sino que fueron homologados por el propio ministerio, es decir, no se prohibieron. Las suspensiones no estaban prohibidas porque se podía suspender con un arreglo de suma no remunerativa por debajo del salario. Después vino el convenio que firmaron la CGT, la UIA y el gobierno por la rebaja del 25% para los suspendidos, que vino a formalizar algo que ya pasaba y que además no va a impedir que las rebajas salariales sean mayores, porque se puede rebajar por más del 25% y eso simplemente puede ser aprobado por el ministerio. Es decir, tampoco se prohíben mayores rebajas salariales. En un momento en donde la inflación se está acelerando, a nosotros nos siguen confiscando el salario. En lugar de estar firmando las paritarias que se tendrían que estar firmando ahora, o las revisiones de las paritarias, muchas paritarias se están ahora posponiendo de forma indefinida. Es decir, vamos a seguir perdiendo. Digo seguir perdiendo porque hace 10 años que los trabajadores venimos perdiendo salario. Esto no es novedad. Y el ajuste que estamos sufriendo no es culpa de la pandemia. Recordemos que el gobierno de los Fernández vino a seguir ajustándonos con el pacto social, ajustándonos con estas leyes de supuesta solidaridad, que no eran más que un ajuste a los salarios y a las jubilaciones. Lo que dejó en claro la pandemia es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad hecha a medida de los capitalistas, hecha para garantizar la ganancia capitalista y dejar en último plano la salud y la vida de los trabajadores. Por eso tenemos que organizarnos, tenemos que reclamar para que todos los compañeros que tienen que ir a trabajar en actividades esenciales cuenten con los elementos de protección necesaria y suficientes, elementos de protección, para que todos los trabajadores que no trabajan en actividades esenciales puedan cumplir la cuarentena, cuenten con el salario íntegro, no haya despidos y no haya suspensiones, para que todos los que no tienen un ingreso cuenten con un ingreso. Por eso es necesario un subsidio universal para todos los que no tienen ingresos, igual a la canasta básica, porque esos compañeros tienen que comer, tienen que alimentar a su familia, tienen que pagar un alquiler y les tiene que alcanzar para eso. Y por último tenemos que reclamar que se deje de subsidiar, que se deje de regalar plata a la burguesía. Toda empresa que no pueda seguir produciendo y no pueda garantizar los puestos de trabajo y los salarios de sus trabajadores, bueno, que cierre, que se estatice, se ponga bajo control obrero al servicio de las necesidades sociales, que son muchísimas y más todavía en la pandemia. Entonces todas esas empresas tienen que ser estatizadas. Pero además de organizarnos por todos los reclamos que tenemos de forma urgente, tenemos que luchar, tenemos que organizarnos por construir otra sociedad, una sociedad donde se priorice la vida humana. Por eso, hoy, en el 1 de mayo, más que nunca, tenemos que organizarnos y seguir luchando por el socialismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yanina. Ahora terminamos de corregir el problema del audio. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora un saludo a este acto por el Día Internacional de los Trabajadores de parte del compañero Flavio, que es enfermero del Hospital Garrahan.
Soy enfermero del Hospital Garrahan. Saludo este acto del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Como trabajador de la salud, estamos frente a esta pandemia en la primera línea de fuego en los hospitales, pese a que los esfuerzos que hace la gente con sus donaciones, hoy aún faltan los insumos necesarios como barbijos, camisolines, guantes. Aún el gobierno nacional no ha distribuido los materiales que dice haber comprado. Esta pandemia puso en evidencia el gran déficit de los hospitales y la salud pública, la faltante de personal, principalmente enfermeros y médicos, y el resto de los compañeros hoy están precarizados, como los de cocina, limpieza, vigilancia. Esta situación se observa en la gran mayoría de los hospitales. Otro punto del que no me quiero olvidar es el reconocimiento profesional de enfermería que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desconoce tanto a licenciados y no licenciados. Por eso es el reclamo el pase a la carrera profesional, la ley 6035. No es casual que hoy estemos infectados una parte importante del personal de salud. Se debe a la falta de insumos o a su mala calidad, la falta de protocolos y la falta de capacitación frente a este evento nuevo que es el COVID-19. Que viva el 1 de mayo, compañeros. Bueno, ese era entonces el audio del compañero Flavio del Garrahan. Bueno, dicen que la tercera es la vencida. Vamos a probar si ahora podemos escuchar bien a Martín de la Conti Santoro. Bueno, a ver si la tercera es la vencida. Saludos a todas las compañeras y compañeros que están del otro lado del streaming que nos están viendo. Mi nombre es Martín Rodríguez, yo soy militante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, el Frente Sindical Docente de Racing Revolución, y también soy delegado por el SUTEBA San Martín 3 de febrero. ¿Qué decir? Obviamente, esta pandemia lo que desnudó fue una serie de condiciones en las cuales diariamente nos desarrollamos nuestra labor, los docentes y también los alumnos. En primer lugar, lo que dejó en claro es cuál es el rol de la escuela para la burguesía, ¿sí? Dentro de todo esto. La pandemia lo que hizo fue poner en evidencia qué es lo que piensa la burguesía sobre la escuela y también qué es lo que piensa la burguesía sobre nuestra labor. En ese sentido, la escuela hoy en día actúa como un factor de contención social. Es por eso que el gobierno está más preocupado por repartir los bolsones de alimentos y cosas por el estilo, a educar realmente a esos alumnos que hoy en día ven la jornada presencial suspendida por razones obvias. En ese sentido, también lo que desnuda la pandemia es cuál es nuestro lugar dentro del sistema social existente en estos tiempos, ¿no? Hoy nosotros estamos actuando dentro de esta pandemia como agentes de contención social. Es decir, el gobierno nos está citando, nos está llamando solamente para repartir bolsones de comida y no se está preocupando en absoluto en garantizar las condiciones materiales para que los alumnos puedan desarrollar su labor pedagógica. En ese que expuso esta pandemia es la situación laboral de los compañeros. Por eso vemos el reclamo de los compañeros precarizados y abiertamente desocupados, como es el caso de todos los docentes que trabajan en los programas socioeducativos y en el sistema paraestatal, como el Plan Fines y demás. A todos esos compañeros que hoy en día no pueden ir a los actos públicos porque están suspendidos, se les lanza soluciones que son parches, así como en las otras ramas de la economía. Estamos hablando de subsidio de 10.000 pesos de obtener ese salario de ingreso familiar. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el Plan Piedas, que también distribuye 10.000 pesos, 10.000 y algo, para aquellos docentes que no tienen trabajo, con, obviamente, condiciones que son súper extraordinarias, digamos. En ese sentido, esta pandemia sirve para repensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a la escuela, qué es lo que pensamos nosotros como obreros, como trabajadores, como socialistas, para la escuela, y qué es lo que queremos nosotros también para la educación y como docentes. En ese punto, obviamente, nosotros queremos reivindicar una y otra vez la función social
pedagógica, política y cultural que tiene la escuela. A este punto, nosotros pregamos porque el gobierno garantice todas las condiciones materiales para que se realice esa virtualidad, para que sea posible. No estamos dispuestos a perder días de clase ni a perder el año. Es por eso que nosotros como Corriente Nacional Docente planteamos una serie de reivindicaciones, de consignas, de reclamos al gobierno para que dé atención a nuestras demandas. No perdamos de vista nuestro rol como sujetos políticos, como sujetos de la cultura. Es en ese sentido que nosotros como docentes debemos reivindicar nuestra función pedagógica, nuestra función cultural y política, en este caso. No olvidemos que la docencia es, dentro de la clase obrera, un sector de vanguardia, un sector que siempre ha protagonizado los momentos de lucha de los últimos tiempos, y por eso esa función no debemos perderla en absoluto. Es por eso que nosotros planteamos romper con el imposibilismo que está planteando la mayoría de los sectores de izquierda. Nosotros le planteamos al gobierno que garantice Wi-Fi de calidad para todos, que reabra el plan Conectar Igualdad, que reparta computadoras para todos los alumnos y docentes a los cuales les falta, que todos esos docentes que están desocupados hoy en día, que sean empleados dentro del circuito formal del Estado, que ayuden en las tareas pedagógicas que hacen falta, técnicas y demás, y que se cubran todos esos cargos que hacen falta, porque docentes hay y cargos también, digamos, hacen falta. A la vez también planteamos que no podemos ir a las escuelas solamente, digamos, no podemos ir en absoluto a las escuelas, no podemos arriesgarnos al contagio a nosotros y tampoco podemos arriesgar el contagio a las cientos de familias que se movilizan por un miserable bolsón, sino que esas familias también tienen que tener su subsidio equivalente a la canasta básica. Por eso mismo, eso evitaría que nosotros tengamos que ir a la escuela, ¿no? Y que los padres también se movilicen a las escuelas en busca de un bolsón de comida. Así que bueno, este es nuestro planteo para el día actual. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos llegando al final de este acto. Vamos a cerrar con unas palabras de nuestro compañero Eduardo Sartelli. Bueno, buenos días, compañeros. Estamos en este 1 de mayo tan inusual, que tiene la virtud de mostrar que el grado de conexión de la clase obrera mundial es muy intenso, puesto que podemos hacer cosas como estas, y que por lo tanto el sueño del internacionalismo hace mucho tiempo que dejó de ser un sueño y es ya una realidad. Existe un mundo hiperconectado, para bien y para mal. La pandemia es precisamente una de las posibilidades de este mundo hiperconectado. Algo que empezó en China, en algún lugar lejano, nos tiene a todos, a medio mundo, metidos en nuestras casas, esperando a ver cómo la clase que nos gobierna intenta solucionar este problema que ella misma ha causado. De modo tal que la pandemia pone sobre la mesa que una de las viejas consignas del socialismo, el internacionalismo, de vieja tiene muy poca en realidad. Hoy por hoy el internacionalismo es básicamente una realidad nuestra cotidiana y en este mismo acto lo estamos reafirmando. Dicho esto, tendríamos que tratar de reflexionar, sobre todo después de haber escuchado al resto de los compañeros, y seguramente la gente interesada va a escuchar a muchos otros compañeros de otros partidos, tratar de reflexionar sobre todo lo que se ha dicho y se va a decir este 1 de mayo, en torno al problema que nos convoca, la crisis de la pandemia, la crisis económica y las tareas de la izquierda. Sobre todo este último, las tareas de la izquierda. Podríamos señalar que la primera cuestión es que esta crisis no es culpa de un virus. No es un fenómeno natural, algo que se abatió sobre el mundo sin que nadie lo esperara. La crisis viene de antes del coronavirus.
viene desde mucho tiempo atrás. Uno podría señalar que esta crisis es un capítulo más del largo proceso por el cual la burguesía intenta salir de la crisis que empezó a mediados de los 70. Una crisis que los marxistas definimos como crisis de la tasa de ganancia. Esa crisis de la tasa de ganancia obviamente estalla en un momento y luego lleva un largo periodo de luchas mediante las cuales la burguesía intenta recuperarse y la clase obrera trata de evitar ser el pato de la boda y al mismo tiempo algunos de sus batallones intentan organizar una salida que no sea capitalista. De modo que cuando hablamos de la crisis hablamos de un proceso histórico de larga duración, no hablamos de un momento de caída de las bolsas. La crisis del 30 termina de solucionarse, entre comillas, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el remedio a la crisis burguesa es el aumentar la tasa de explotación, el liquidar capitales sobrantes. Eso en abstracto suena anodino, pero si recordamos lo que eso es históricamente, se llama nazismo, fascismo, Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, solucionar la llamada crisis del 30 a la burguesía le llevó 20 años y significó para el mundo entre 50 y 70 millones de muertos. Hay quien dice incluso más. Porque efectivamente toda crisis capitalista es la actualización de la imposibilidad del capital para sobrevivir y desarrollarse sin destruir masas enteras de fuerzas productivas, sin condenar a la población a sufrimientos cada vez más horrendos. En eso estamos, es decir, la crisis que se abre en los 70 no implica que todo el mundo, todo el tiempo, en cada punto, está en depresión o en recesión. Implica que atravesamos un largo periodo de turbulencias en los cuales la burguesía intenta salir adelante a costa de aumentar el sufrimiento de la población trabajadora. Eso se desparrama a lo largo del mundo de maneras disímiles y no en todos lados se vive el mismo proceso. Es obvio que en China y en el sudeste asiático se vive un ascenso de las condiciones de vida de la población campesina más pobre, que se traslada a las ciudades y adquiere un nivel de vida obrero, pero es obvio que en el resto del mundo ese ascenso de China, de la India, del sudeste asiático, tiene la contracara de la destrucción generalizada de las condiciones de vida. Un obrero norteamericano, un obrero europeo, un obrero del tercer mundo occidental, entre comillas, vive hoy infinitamente peor que hace 30 o 40 años. Y eso tiene que ver con que el movimiento del capital resuelve la crisis diferencialmente a lo largo del espacio del planeta. En unos lados construye condiciones para resolver ciertos problemas, mientras que esa resolución crea otros del otro lado. El ascenso del proletariado chino, el ascenso del proletariado del sudeste asiático, es la contracara del descenso y la destrucción de las condiciones de vida de buena parte del proletariado del resto del mundo. De modo tal que esta crisis debe ser interpretada como eso, como un largo periodo de turbulencias y de transformaciones a lo largo de todo el planeta. Esas transformaciones a lo largo de todo el planeta, no obstante, en algún punto encuentran resistencia, es decir, los obreros, la población que va siendo víctima de todos estos procesos, resiste. Resiste, elabora otras posibilidades, intenta salir adelante de alguna otra manera que no sea la simple imposición de los intereses del capital. Lo que ha caracterizado esta larga crisis, este largo proceso de turbulencias y transformaciones, es la ausencia de una respuesta más o menos organizada de la clase obrera, es decir, la ausencia de una respuesta que tenga que ver con un proceso de organización de partidos políticos, de rebeliones triunfantes. En realidad, desde sobre todo la llamada caída del muro de Berlín, estamos atravesando una profundísima crisis de la política obrera. Y en esa profundísima crisis de la política obrera es que la burguesía avanza y realiza las transformaciones que necesita para salir de la crisis. Obviamente,
La última gran apuesta de la burguesía efectivamente es China. Digo la última porque no necesariamente sea la última, sino porque por ahora es, digamos, la última esperanza de que la economía china se transformara en el gran motor de la economía mundial. El último capítulo el que estamos viviendo de la crisis mundial es precisamente el fin de ese sueño, la idea de que China efectivamente podía transformarse en el salvataje, en el salvavidas de una economía mundial que, como digo, viene desde los años 70 atravesando turbulencias y transformaciones a los efectos de sobrepasar o solucionar la caída que comenzó en los años 70. Precisamente por esto decimos que el coronavirus es en todo caso el catalizador de la crisis, es el momento en el cual la crisis se hace más evidente y más clara. Es evidente que la crisis de la pandemia le pone a esta crisis estructural una angustia coyuntural que nadie esperaba, una profundidad coyuntural que nadie esperaba, por lo menos en términos inmediatos. Esto ya venía cocinándose desde hace rato, desde hace por lo menos 3 o 4 años, con la caída de los índices de crecimiento de la economía china y la tendencia de la economía china a entrar en un aletargamiento, a crecimiento de la burbuja inmobiliaria en China y sobre todo a la disputa comercial con los que antes eran socios alegres, en particular con Estados Unidos. De modo tal que el coronavirus viene a ponerle más que nada un toque de dramatismo que por lo menos hasta ahora no se esperaba, y a profundizar lo que ya era algo que estaba en ciernes. Es obvio entonces que la salida de la pandemia, es decir, en algún momento esto va a pasar, en algún momento se encontrará una cura, en algún momento las medidas que se están tomando alguna solución darán. Normalmente, ya lo podemos adelantar, van a morir muchas más personas de las que hubieran muerto si viviéramos en una sociedad organizada sobre otras bases. Pensemos que buena parte del problema que estamos atravesando tiene que ver con una característica muy propia de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista no puede ahorrar y la sociedad capitalista no puede parar. Alguien se va a sorprender porque digo que la sociedad capitalista no puede ahorrar, habiendo bancos y cosas por el estilo, pero me refiero a otro tipo de ahorro, el ahorro que uno separa para cuando hay problemas, es decir, no el ahorro que estimula más la acumulación, el ahorro que se lleva a un banco y que el banco presta a otros capitalistas para seguir expandiendo la producción. Me refiero al ahorro de seguridad, es decir, tengo esto aquí guardado en el fondo de casa por si en algún momento pasa algo. Ese salvavidas que le hubiera permitido a una sociedad racional guardar a la población durante el tiempo que fuera necesario sin necesidad de salir a trabajar, ese salvavidas es imposible en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista, por su propia dinámica, tiende a impulsar sistemática y permanentemente la acumulación de capital, y eso no se puede parar. Es una rueda que en ningún momento puede detenerse. Basta ver que lo que está sobre la mesa hoy es precisamente esto. La economía capitalista tiene que ponerse en marcha. La pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué tiene que ponerse en marcha? ¿Por qué no podemos pasar este mal momento utilizando sabios ahorros de otros tiempos? Bueno, porque esos sabios ahorros de otros tiempos no existen y no pueden existir dada la dinámica de la acumulación de capital. Por lo tanto, van a morir muchas más personas de las que hubieran muerto en una sociedad que tuviera una estructura y una forma de funcionamiento más racional, que pensara a largo plazo y que sobre todo privilegiara las condiciones de vida y la vida misma por sobre las necesidades de los capitalistas. Esto ya ha sido dicho repetidas veces, así que no vamos a insistir sobre el punto. Aquello en lo que nos queremos concentrar es cuáles son las tareas que se derivan de esto. Bueno, efectivamente, como decíamos antes, en algún momento esto va a parar porque la desesperación de los capitalistas es muy grande y esa desesperación los ha llevado a crear un nuevo nicho de ganancias. No solamente ha llevado a los estados a poner el mayor énfasis posible en la búsqueda de alguna vacuna o de alguna solución y medidas de cuarentena,
sino que también ha llevado a crear un nicho de ganancias muy grande, que es el de quién será el dueño de la vacuna que va a evitar un nuevo colapso. De modo que hay muchas empresas investigando, hay muchas vacunas en producción y hay mucha gente que está esperando descubrir una especie de piedra filosofal que va a transformar a la pandemia en una especie de fuente, de una gallina de los huevos de oro, a los cuales que transformará a la empresa que lo logre, o a las empresas que lo logren, en los nuevos magnates de la economía, gracias a una de las tragedias más grandes que se conoce de los últimos años. Así es el capital. Entonces, esto en algún momento va a pasar. En algún momento la economía va a volver a funcionar más o menos, entre comillas, normalmente, y ahí nos vamos a encontrar con dos cosas. La primera, con que la crisis difícilmente se haya solucionado, y que, aunque la economía probablemente mundial y en particular de la Argentina sufre un rebote positivo en la medida en que empiecen a descongelarse las medidas que mantienen a la población sin producir plusvalía, todos los problemas que estaban antes siguen estando, agravados por la innumerable cantidad de quiebras y de un proceso de desocupación masivo a una escala gigantesca. Solo hay que pensar en el caso de Estados Unidos para tener una idea. Todo eso no se va a resolver en un día, no se va a resolver en dos, y probablemente nunca volvamos al nivel que teníamos antes de la pandemia. De modo que el escenario en el cual vamos a estar va a ser todavía más conflictivo que el anterior a la pandemia. Dicho de otra manera, la pospandemia tranquilamente puede ser la previa de la revolución. Alguno va a decir, bueno, ya estamos soñando demasiado, estamos delirando, la revolución está muy lejos. Puede ser, no estoy diciendo que viene mañana, estoy diciendo que las condiciones que el capital crea y que la pandemia ha agravado en grado sumo, son las condiciones en las cuales la clase obrera puede elaborar una alternativa y superar la conciencia burguesa pensando en una sociedad estructurada bajo otras bases. ¿Cuál es el principal problema para que esto suceda? Es decir, para que la pandemia, para que la pospandemia se transforme en la previa de la revolución. Obviamente la principal tarea de la izquierda en esta coyuntura posterior a la pandemia va a ser encabezar todas las luchas que van a devenir de esa pospandemia. Es decir, los obreros van a intentar recuperar sus niveles de ocupación, sus niveles de vida, y todo eso va a llevar adelante una enorme cantidad de movilizaciones, manifestaciones. Es decir, vamos a ver un incremento de la lucha social muy grande, y la tarea principal de la izquierda es tratar de encabezar todas esas luchas. Pero, si la izquierda vuelve a cometer los dos errores que cometió a fines del siglo XX, es decir, en la coyuntura muy álgida y con tintes revolucionarios que en varios lugares del mundo y en particular en América Latina se produjeron en torno al 2001, vamos a dejar pasar una situación, y no se trata simplemente de perder una oportunidad, sino que la burguesía la va a aprovechar y va a consolidar las tasas de explotación y de miseria que está consiguiendo ahora mismo en la pandemia. Porque mientras el virus afecta a la población y crea desocupación, recesión y otros males propios de la sociedad capitalista, la burguesía lo que busca es que eso lo paguen los trabajadores, y por lo tanto, cuando salgamos de la pandemia, va a intentar que los salarios que han sido rebajados masivamente durante la pandemia, que los problemas de los desocupados, los subsidios y la inflación, sean cargados a la cuenta del proletariado. Es decir, que la salida de la pandemia signifique una mejora de las condiciones de explotación para la burguesía y no lo contrario. Obviamente, probablemente lo más probable es que los obreros reaccionen frente a eso e intenten exactamente lo contrario. Ahí tiene que estar la izquierda a los efectos de encabezar esas luchas y por lo tanto capitalizarlas. Ahora, no va a poder capitalizarlas si comete, como dijimos antes, dos errores que ya cometió en el 2001. La primera es la del autonomismo, la idea de que las masas solas en su propio movimiento producen lo necesario para cambiar el mundo. Eso no es así.
si no nos organizamos, si esa organización no tiene una estructura poderosa, si esa organización no puede dominar el movimiento y encauzarlo, el resultado va a ser que lo va a aprovechar la burguesía. Dicho de otra manera, se pone sobre la mesa el problema del partido. No hay revolución sin partido. Si volvemos a caer en ese error, vamos a volver a estar probablemente en peores condiciones dentro de 10 años, en el mismo punto en el que estamos ahora. Es decir, seguiremos desperdiciando oportunidades y por sobre todas cosas las seguirá aprovechando la burguesía y las seguirá sufriendo el proletariado. Entonces, primer punto, el partido. No podemos volver a cometer el mismo error. Es decir, basta con las concepciones autonomistas, toninegristas, al estilo John Holloway o otras versiones que han tomado su relevo y que básicamente solemos englobar bajo la forma de posmodernismo, el campesinismo, el indigenismo y todas esas formas de ismos que lo único que hacen es fragmentar el movimiento, inventar identidades y sobre todo reemplazar la palabra conciencia por la palabra identidad. Y en ese reemplazo lo que se juega es la incapacidad para desarrollar la conciencia, en particular una forma de conciencia particular, la forma de conciencia socialista, esa forma de conciencia que prescinde de las particularidades y se enfoca en el aspecto más universal. Somos todos seres humanos, somos todos iguales y por lo tanto podemos hacernos cargo de nuestras vidas y construir otro tipo de sociedad. Todas las diferencias deben ser subordinadas a esta tarea central. Cuando digo subordinadas no quiero decir que haya que hacerlas desaparecer, simplemente digo que tienen que funcionar en torno de esta lógica. Debemos recuperar la universalidad de la lucha humana por mejores condiciones de existencia, por una mejor forma de organización social. Obviamente, quienes de toda la humanidad, quienes están más interesados en eso, son aquellos que peor la pasan en esta sociedad capitalista. Saber, no vamos a encontrar en la burguesía un eco a este tipo de políticas. Vamos a encontrar sobre todo un apoyo y una posición dirigente de la clase trabajadora. Por eso es importante que vayamos hacia las luchas con esta perspectiva, organizar al proletariado en un partido revolucionario, no simplemente en un partido independiente de la burguesía. La independencia es necesaria, pero si el objetivo no es la revolución, esa independencia es ficticia. Necesitamos construir un partido revolucionario. No podemos volver a caer en la misma trampa del 2001 y en particular en esas ideas de que se puede tomar el poder sin... que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder o que se puede construir algo sin organizarse. El poder concentrado de la burguesía no puede ser derrocado ni destruido sin el poder concentrado del proletariado. El segundo error que se cometió en el 2001 es la tendencia lamentable de la izquierda a recaer en un seguidismo, en un apoyo o una claudicación ante el llamado populismo. Es decir, no podemos volver a dejar la dirección del movimiento de masas en manos del kirchnerismo, en manos del masismo, de Evo Morales, de Chávez, de Maduro, de Correa, por mencionar los ejemplos latinoamericanos. Si nosotros hacemos eso, la salida va a ser la misma que estamos viendo hoy. O sea, ver una salida burguesa. Después de Cristina y compañía, siempre vienen los Macri. Después de Lula siempre vienen los Bolsonaro. Y no porque los pobres Lula y Cristina no pudieron cumplir con sus objetivos y no pudieron llevar adelante su tarea porque algún malvado se los impidió, sino porque el objetivo de las Cristina, el objetivo de los Lula, el objetivo de los Morales, de los Chávez, es precisamente ese, frenar la revolución. No son movimientos que, como suele decir el discurso posmoderno, empoderan a la gente. Son discursos que desempoderan al proletariado. La función de las Cristinas, de los Evo, de los Lula, es desempoderar de la revolución a la clase obrera. Y por lo tanto, preparar mejores condiciones para la burguesía para asegurar su dominación e incrementar la explotación. No son
opuestos, son partes del mismo proceso. Cristina, Evo, Maduro los domina y luego los otros continúan con esa tarea. La prueba está que aquí tenemos al tío Alberto en Argentina, Alberto Fernández, que solo puede ser distinguido de Mauricio Macri por el color de los trajes que usa o por las corbatas. Pero básicamente su planteo propio de asumir era incluso casi peor que el de Macri. No vemos diferencias demasiado grandes en otros ejemplos latinoamericanos. De modo que no podemos volver a caer en eso, no podemos volver a subordinarnos a esos movimientos. La izquierda tiene que tener una actitud de abierta crítica y de organización independiente de esos movimientos. No podemos cederle la dirección a quienes vienen a destruir la revolución, a congelarla y a hacer que se haga imposible. El principal problema por el cual la izquierda suele hacer esto, es decir, el principal problema por el cual la izquierda suele entregarse al populismo o a lo que los marxistas llamamos bonapartismo, es decir, a personajes como los que hablamos, tiene que ver con un fenómeno muy amplio, lamentablemente amplio, que tiene su origen en la derrota de los años 70 de todas las fuerzas revolucionarias y en particular desde la caída de la Unión Soviética. Y es el hecho de que los socialistas no creen en el socialismo. Cuando decimos que hay una crisis del movimiento revolucionario mundial y que hay una crisis de la política obrera mundial, lo que estamos diciendo es esto. La mayor parte de los partidos de izquierda, de las corrientes de izquierda, no creen en la posibilidad real del socialismo. A tal punto de que, lo hemos visto en Argentina, en otros lugares del mundo, cuando van a las elecciones ni siquiera usan la palabra socialismo. No apelan a la clase obrera, y le muestran a la población en general que la única solución objetiva, realista, es la transformación del conjunto de la vida social, la transformación socialista de la realidad, y que esa transformación es posible ahora, no dentro de un siglo. Es posible ahora, es posible ya, es mejor, tenemos mejores soluciones, las burguesas no son soluciones, y podemos llevarlas adelante ya. No necesitamos esperar algún mítico proceso histórico que dentro de 100 años o 200 nos conduzca a una sociedad completamente distinta. Este es el núcleo de la cuestión. El problema básico del movimiento socialista es que no cree en la posibilidad, en la realidad, en la actualidad del socialismo. Lo predica abstractamente, pero practica exactamente lo contrario. El socialismo es hoy por hoy la única solución a los problemas reales. Y no debemos esperar a ningún proceso cataclísmico universal. Dicho de otra manera, es cierto que la revolución será mundial o no será. Es cierto que el internacionalismo, para volver al principio y ya ir terminando, es la clave del triunfo de la revolución. Pero no tenemos por qué esperar a que la revolución se produzca en todos lados simultáneamente, porque eso no va a ocurrir. No tenemos por qué esperar tampoco que la revolución se produzca primero en los países centrales, porque tal vez no suceda o no suceda en lo inmediato. La lucha socialista en cada país tiene que proceder como si el socialismo fuera posible ya en cada uno de esos países. Nos van a acusar de defender el socialismo en un solo país y otro tipo de debates que ya están pasados de moda y que no tienen mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que si nosotros no creemos en la revolución, si nosotros no le proponemos soluciones reales, inmediatas y actuales a la clase obrera de los lugares en los que luchamos, esa clase obrera no va a tener ningún motivo por el cual apoyarnos. Simplemente nos va a tratar de lunáticos, de gente simpática, pero que no propone cosas reales. Y hoy la única forma de ser realista es ser socialista.
Si no entendemos esto, si no recuperamos esta actualidad de la revolución, si los socialistas no ponemos esto por delante, la revolución es posible hoy, aquí, ahora, y el socialismo es una realidad que se verá en el curso de nuestros días. Si no ponemos eso por delante, si nosotros no creemos en eso, ¿quién va a creer? ¿Quién nos va a seguir? ¿Quién nos va a apoyar? Y por sobre todo, ¿quién va a soñar con nosotros que mañana despertaremos en una sociedad nueva? Si no podemos hacer eso, entonces estamos condenados a repetir lo mismo. Razón y Revolución cree exactamente lo contrario de lo que cree la mayoría de quienes se dicen de izquierda y no creen en la revolución. Razón y Revolución cree fervientemente que el socialismo es posible, es necesario, es imprescindible y que se puede implementar hoy mismo. En el mundo, y si no en el mundo, aquí en la Argentina, seguro. Por lo tanto, por eso luchamos y para eso nos preparamos en cuanto la pandemia dé paso a la previa de la revolución. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahora sí, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron siguiendo este acto y recordarles que nos reencontramos a las 17 para la conferencia internacional. Vamos a cerrar ahora entonando junto a nuestro compañero Gustavo Ligi nuestro himno La Internacional. Muchas gracias a todos. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrán. Los odios que el mundo envenenan, de mundo lanzados serán. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional.